Este es el podcast de Seguros del Estado, un espacio creado para aprender, conversar y seguir creciendo juntos. Somos aliados en un mismo propósito, proteger y acompañar a los colombianos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Seguros del Estado. En esta oportunidad queremos hablarles de los retos, de las oportunidades que tenemos hacia el 2026. Vamos a hablar un poco de las oportunidades desde el lado del comportamiento de nuestra economía, la oportunidad de los negocios. Queremos transmitirles a ustedes, nuestros intermediarios, dado que este espacio es para ustedes, qué oportunidades vemos, cómo nos estamos moviendo en la compañía y qué visualizamos para ustedes en este 2026. Hoy tenemos un invitado muy especial, Jimmy Tadis, nuestro vicepresidente de Planeación Estratégica, con quien vamos a compartir, conversar sobre las oportunidades que vemos en este 2026. Bienvenido, Jimmy. Juan, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el equipo que hace esto posible. De verdad que valoro mucho esta iniciativa y yo estoy seguro que los intermediarios también. Muchas gracias, Jimmy. Pues nuevamente bienvenido. Vamos a empezar como por mirar el panorama. ¿Qué ves, Jimmy, en este 2026? Este panorama económico, ¿qué ves de panorama a nivel empresarial? ¿Qué, esas variables macroeconómicas, esas variables del país, cómo las ves? ¿Qué crees que cómo nos vamos a comportar? Bueno, siempre es importante, Juan, entender cómo cierra el 25 y cuáles son como las principales dinámicas o las principales palancas que hacen que el 2025 sea el año que cerró y cómo arranca. Es un año relativamente, se podría decir, tranquilo a nivel económico. A nivel económico, digamos que la inflación no cierra muy alto, cierra a un nivel no meta, pero al menos demuestra que los precios se pudieron contener un poco con relación a cómo veníamos desde la subida de precios en pandemia. También vemos que a nivel empresarial la economía mostró dinamismo en diferentes sectores. Quizás podríamos decir que uno de los sectores más relevantes para Colombia, como es el sector de administración pública, el gasto estatal de pronto se contuvo un poco, pero esa es una de las palancas que vemos interesantes para el 2026. Entonces yo diría que cierra un 2025, llamémoslo un año de expectativa, sobre todo porque para un país como Colombia, cada 4 años las elecciones se vuelven bastante relevantes. Y no puedo no dejar de mencionar que ha sido un año que a nivel global ha sido impactado por decisiones que han tomado algunas potencias como los Estados Unidos, como Europa, y que muchas de las cosas que se definieron en el 2025 o que se tomaron decisiones ahorita se materializan. Entonces me parece importante eso, como decir cómo cerramos 2025, cómo cierra 2025 para el país, cómo cierra 2025 para la industria, para el empresario y con muchas expectativas para lo que va a ser un 2026, sobre todo el primer semestre de elecciones y donde se materializan varias decisiones que se tomaron de último minuto en el 2025. Entonces, si pudiéramos hablar un poco de esos números, ¿qué panorama ves, qué proyecciones ves de esos números de inflación, de crecimiento de la economía? Porque es que tenemos este año 3 elecciones y arrancamos ahora en marzo con elecciones de Congreso. Hacia mayo la primera ronda presidencial, entendiendo que es altamente probable que haya una segunda. Entonces vamos a tener 3 elecciones este año combinadas con unas variables macroeconómicas que sería interesante un poco mirarlas, a ver cómo está ese panorama. Pues sí, mira, hablé de unas decisiones de último minuto. Correcto. Que se tomaron en el 25 y la que más nos está, digamos que generando interés es la del aumento del salario mínimo. De acuerdo. Aumenta 23%, inesperado, consenso mercado decía máximo un 11%. Sí, digamos que los más idóneos gurús pues, de la economía pronosticaban números de ese orden. Exactamente, entonces si un salario mínimo se aumentara al 11%, esperábamos una inflación por debajo del 5%, que siguiera todavía con esa intención a la baja, se esperaba un crecimiento de la economía de pronto volviendo a números del 3%, así es, o lo que llaman el Producto Interno Bruto, pero este cambio con esta decisión nos hace repensar muchos temas. Yo no quiero verlo desde el punto de vista negativo, yo creo que es un reto y hay que abordarlo como un reto, pero de entrada
sabemos que más dinero en el bolsillo de los colombianos, o al menos en la parte baja de la pirámide, pues impacta en un consumo que en algunas industrias lo vamos a ver creciendo en el primer semestre, pero que para otras industrias va a ser de pronto difícil de sostener por cuestión de empleo formal. Entonces nos encontramos con un aumento del salario mínimo que podemos estar llevando la inflación a cierre de año entre un 6 y un 7. Vale. Nos queríamos ubicar debajo del 5 y parece que no vamos a poder estar por debajo del 6. Como lo dices, más disponible en el bolsillo del consumidor, pues obviamente hay una presión en la inflación. Pero ok, visto esto, oportunidades, porque digamos que esta conversación es más para buscar oportunidades y como lo dijiste, pues miremos, demos la perspectiva, demos la mirada positiva, en dónde podemos decirle a nuestros intermediarios y nosotros mismos como compañía, dónde vemos oportunidades. Entonces, ¿qué encontramos como oportunidad? Y sumo al aumento del salario mínimo, algo que está esperando el mercado también, y es digamos que más recurso estatal en estos primeros 6 meses, como resultado también de un proceso electoral, tú lo mencionabas. Entonces creemos que va a haber una dinámica mayor en algunos sectores como el sector comercio. Okay. Estamos viendo también desde el año pasado un aumento en el consumo de los hogares en el sector salud, no solamente en la base de la pirámide, yo diría que también en estratos 4 o 5 estamos identificando que las personas están gastando un poquito más en salud lo que era de su bolsillo y eso responde a una tendencia latinoamericana. De hecho, Colombia es uno de los países que menos gasta de su bolsillo en temas médicos, pero lo empezó a revertir en el 2024, 2025. Esperamos que suceda en el 2026, incluso es asociado pues, a reformas de la salud que se han dado en algunos aspectos. Y también hemos visto pues, que resultado de la pandemia, algunos sectores como los sectores de la hotelería, recreación, entretenimiento, turismo, también han estado bastante, digamos, respondiendo bastante bien a ese mejor consumo. Hacia ahí va. Y importante anotar que ahí tenemos, Seguros del Estado particularmente tienen productos asociados al entretenimiento, que es como se enmarca el tema de hoteles, de viajes, de turismo, etcétera. Ahí creo que viene la economía o el país viene en un indicador creciente. Hoy encontrar un tiquete aéreo se ha vuelto complejo. El tema de conciertos, el tema de consumos en restaurantes y demás, creo que hay una dinámica importante y creo que ahí empezamos a encontrar en nuestros intermediarios y nosotros oportunidades. Y mira que hay un tema importante que es bueno reiterarlo, a mí me gusta reiterarlo en las reuniones, y es que nosotros creemos que somos un país que vive de la exportación, o así no lo inculcaron y nos lo repitieron por décadas. Resulta que el consumo interno, o sea, lo que gasta el colombiano dentro de Colombia, ya son 2/3 partes del PIB. Y ha cambiado mucho esa dinámica, por eso es que este tipo de dinamismo en estos sectores es muy importante para el empleo y también muy importante para el crecimiento del país. Entonces o sea, obviamente las exportaciones son importantes para la estructura, para la balanza comercial de nuestro país, pero ya no es el principal factor que mueve esta economía. De acuerdo, entonces vemos yo diría que un espectro importante de oportunidades en todo lo que es entretenimiento. Llámese esto turismo, hoteles, restaurantes, consumo después en restaurantes, conciertos, etcétera. Toda esa gama que creo que ahí hay un espectro importante que explorar de oportunidades de negocio, tanto para nuestros intermediarios como para nosotros. La venta de vehículos, que siempre se dice, bueno, y entonces las tasas de interés y las vinculamos mucho a la venta de vehículos, pero mirando números de la economía uno dice, ok, el año pasado se vendieron tal vez 250,000 unidades, 240. Despegó, claro, con respecto sobre a todo en los últimos años. meses. Pero ahorita con el tema de inflación que parecería que va a seguir a la alza, pues entonces vamos a tener ahí un freno en las tasas de interés. Sabes que autos o la industria automotriz se mueve mucho, no solamente por el precio de la mano de obra interna, porque eso es importante para los mantenimientos y demás temas, para
para la misma oferta comercial, pero también la tasa de cambio, y no hemos tocado ese tema, la tasa de cambio. De acuerdo. Resulta que otra de esas acciones de último minuto del año pasado, complementada con es un alto endeudamiento del gobierno nacional con instrumentos de deuda que están en dólares. Entonces se hizo una venta de unos test en diciembre, una emisión de test en pesos, pero se pagaron en dólares. Y ahorita a principios de enero se hizo una de las ventas o de las emisiones de deuda más grandes en la historia de Colombia en dólares. Esos dólares han empezado a monetizarse en el mercado nacional. Clarísimo. Si hacemos un análisis, llamémoslo macroeconómico, de cuál debería ser la tasa de cambio, hay una prima identificada de más o menos 150 pesos por debajo de donde debería estar. Y eso responde mucho a monetizaciones que está haciendo el gobierno nacional de esos dólares y expectativa del mercado interno o digamos de los mercados financieros de que esa monetización se dé en este semestre. Okay. Entonces hay varios analistas que están hablando quizás de un dólar en 3.500, que no suene raro este primer semestre, pero luego pues en la medida en la que se agote esa monetización quizás volvamos a unas tasas ya más consecuentes con nuestros pares en la región. ¿Qué pasa? Y también es importante mencionarlo, el dólar no baja únicamente por condiciones específicas colombianas o decisiones del gobierno colombiano. Gran parte de esa bajada del dólar es global y la estamos viendo por una acción del gobierno Trump, del gobierno de los Estados Unidos, de debilitar un poco el dólar para tener una mejor balanza comercial frente al comercio internacional. Y ahí tenemos un beneficio para la industria automóvil. Correcto, así es, tal cual. Entonces tú vas a encontrar en la postventa de pronto un aumento de precios, Ajá. pero vas a ver precios muy atractivos para los consumidores en el tema de automóviles. Y el usado, curiosamente, el año pasado, repito, estuvimos del orden de 250.000 unidades en vehículos, ahí no están las motos, pero en la venta de usados hay un indicador que también lo refleja, y ese indicador se viene moviendo 1.35, 1.4. Quiere decir que casi que por cada nuevo se están vendiendo 4 usados. Y ahí hay un mercado también interesante en la venta de usados y se convierte pues en una oportunidad para nuestros intermediarios y para nosotros para obviamente fortalecer nuestras carteras de automóviles. Juan, y tú lo has mencionado en muchas sesiones que hemos estado, en la que tú dices que para ti hay como un parque automotriz asegurable estático. Sí, así es. Yo creo que se va a romper esto en el 2026. Hay una oportunidad de crecerlo. Y vamos a empezar a tener un volumen mayor de lo que tú estás mencionando y la oportunidad de que penetremos más como seguro en esa industria. Totalmente de acuerdo. Del vehículo asegurado, no solamente nuevo, sino el vehículo usado, como tú mencionas. Tengo que mencionarlo, yo compré un vehículo eléctrico ahorita en el 2025. Okay. Entraste en la moda. Es una industria que viene creciendo bastante bien, precisamente porque los hogares han identificado dos temas. Pues un lado el ahorro en combustible, pero particularmente en Colombia las restricciones de sacar los vehículos de circulación. Entonces eso también está incentivando bastante que la industria crezca. Entonces ahí yo veo una oportunidad para nosotros como aseguradora y también para los intermediarios, pues de que empecemos a abordar un producto, un rediseño de productos orientado a ese tipo de segmento. De acuerdo, el eléctrico como eléctrico es todavía incipiente en números, pero sigue reflejando ahí un crecimiento muy importante. Vienen los híbridos, se habla, y viene pues el carro de gasolina, el tradicional, y creo que como sector tenemos que prepararnos para esas nuevas necesidades que plantea el cliente y disponibilizar productos que atiendan esas necesidades. Vamos un poco al sector asegurador. ¿Qué desafíos ves en el sector asegurador particularmente? Bueno, digamos que a nivel de lo global hacia lo local, sabemos que Latinoamérica en general es un mercado altamente atractivo para los seguros. ¿Por qué? Porque todavía estamos buscando incentivar la cultura del seguro en nuestros consumidores, en nuestros clientes. Entonces yo siempre veo eso, y te lo mencionaba al inicio, no como un problema, sino como una oportunidad, como un reto. En la medida en que consigamos que el consumidor, que el cliente entienda que el seguro, digamos, acompaña la protección de sus activos,
pues eso nos ayuda también a crecer como compañía, a hacer que nuestros intermediarios también crezcan en negocios. Yo veo particularmente el 2026 un mejor año que el 2025. Okay. Y lo estamos hablando, por un lado, por lo que te decía, un mayor consumo que vamos a ver, como un mayor poder adquisitivo en las personas que quizás no compran muchos seguros. Esas personas que históricamente no compran muchos seguros, de pronto al tener un poquitico más de capacidad monetaria, y yo te lo mencionaba en el tema de salud, por ejemplo, van a empezar a darse cuenta que pueden utilizar ya sea nuestros productos de seguros o sus complementarios o sus asistencias para mejorar un poco en su calidad de vida. Y yo creo que ahí es donde está el mayor volumen, principalmente. Jimmy, yendo esto a lo pragmático y teniendo en cuenta que tenemos aquí nuestros intermediarios escuchándonos, voy a hacerte una pregunta que puede sonar muy básica. ¿Dónde conseguir negocios? O sea, ¿cómo podemos decirle a nuestros intermediarios, oye, vete por allí, que allí consigues negocios? O allí hay unas oportunidades que debes explorar. Pero es una pregunta sí, bastante compleja. Hace años uno llegaba al directorio, iba a las cámaras de comercio, pues eso ya no se usa ni aplica, pero nada, ¿cómo decirles a ellos? Ven, explora, ya les dimos para mí un buen espectro, todo lo de entretenimiento, todo lo de la venta de vehículos, creo que ahí tenemos un reto mutuo, tanto el canal como nosotros aseguradores, pero uno, ¿dónde podría decirles, ven, busca por esta línea? Mira, yo quisiera retomar el tema de lo que están viendo varios analistas, y es un aumento en el gasto estatal en este primer semestre. Ajá. Hemos visto cómo en cuestión de semanas se nos han destrabado unas obras de infraestructura que estuvieron paralizadas mucho tiempo, y al mismo tiempo hemos visto también cómo el gobierno, acompañado pues del empresariado, vienen mejorando la disponibilidad, por ejemplo, de obras de infraestructura de transporte, el metro, los trenes y demás temas. Yo veo mucha actividad cerca de esas obras, cerca de esos nuevos focos de... Como alrededor o como gravitando alrededor de esas grandes obras. Exactamente, todo lo que la economía mueve cuando se destraban este tipo de obras, y eso, digamos, nos invita a intermediarios enfocados en cumplimiento, pues a revisar dónde están, cuáles son, cómo participar, y posteriormente, ya me refiero hacia finales del 2026, inicios del 2027, pues el resultado de esas obras. Cuando se acaban los contratos, pues ya tenemos que ir a asegurar otro tipo de riesgo. Y también es cierto que las regiones se están moviendo, ¿no? Exactamente. Uno encuentra obras o por lo menos oportunidades en construcción y demás en la costa atlántica, en el valle, aquí mismo en Bogotá y en Antioquia. Ya Antioquia está construyendo el segundo túnel, en fin, hacia el aeropuerto. Digamos que por ahí es por donde estás. Yo veo si lo comparamos con años previos, yo veo que ahí va a haber una dinámica interesante, y el poder entender lo que te decía, no solamente el gran contrato, sino todos los contratos conexos que están allí, toda la economía que se genera alrededor, yo creo que es una oportunidad bien interesante. Claro, es que lo que dices es cierto. Llevando esto a temas un poco más prácticos, pues está bien que estén haciendo la carretera, pero la carretera demanda maquinaria, demanda volquetas, demanda hierro, demanda cemento. Ahí se deriva, pues obviamente, una dinámica económica alrededor de esa gran obra. Y déjame mencionar otra cosa. Dale. Y sobre todo, estamos grabando esto en los momentos donde Medellín está convulsionado por los conciertos de reggaetón que hay. Sí, así es. Pues es que Colombia se ha vuelto un lugar preferido por el turismo extranjero. Y esos sectores que hablamos de entretenimiento, de hotelería, de aerolíneas y demás, yo creo que tuvieron un año bien bueno 2025, pero este 2026 es de consolidación. Y hay mucha oportunidad en ese sector que todavía en algunos lugares es un poco informal. Y estos turistas que vienen de afuera demandan servicios completos, no demandan servicios por raticos. Entonces yo creo que también hay que prestarle atención a esa nueva economía que se está gestando en Colombia, pues mira, de turismo mucho más formal. Bogotá particularmente ya se está hablando, no, ya es un hecho la transformación del estadio. En Medellín también se está hablando de una remodelación del estadio. Barranquilla está iniciando la construcción de una nueva arena
un nuevo sitio para conciertos, y lo que es cierto, esto se va a seguir replicando a nivel nacional, porque ahí hay una oportunidad, obviamente, en lo que hemos llamado el entretenimiento. Quisiera pasar un poco para ir cerrando al tema de la transformación. Seguros del Estado viene en un proceso de transformación bastante importante, con un reto que nos hemos fijado, y es poder transformarnos desde lo operativo, desde las políticas, desde la cultura misma de nuestra gente, desde lo tecnológico, pero conservando nuestra esencia, o sea, conservando lo que somos. Bajo esa premisa que como compañía, como Seguros del Estado nos hemos fijado, ¿qué invitación le haces a los intermediarios de seguros, a nuestro canal de ventas frente a esa transformación? O sea, ¿a qué los invitas? A que se consideren un actor clave del negocio. Mira, yo me voy a volver unos 8 o 10 años atrás. En ese tiempo yo asesoraba a entidades financieras y los reportes que llegaban en inglés de las casas matrices nos decían: apuéstenle a la distribución sin intermediarios, digitalice los canales. Y yo creo que la historia nos ha demostrado que eso no hace a la industria de seguros. O sea, sacar al intermediario del lado es cortar la confianza que tiene la industria. Y yo creo que el intermediario otorga confianza al momento de conectar las puntas de la industria. Yo creo que la digitalización es clave. Hay que digitalizar donde somos ineficientes, pero hay que mantener la industria en donde somos inteligentes. Y yo creo que esa relación existente con los intermediarios y con apoyo de las herramientas tecnológicas es con los intermediarios, no sin ellos. Y yo creo que por eso yo le digo al intermediario que tiene que sentirse como un actor clave de la industria y no tiene que sentirse relegado. Por el contrario, nos gustan los intermediarios y se nos acercan y nos dicen: oiga, ya pude montar una API a mi negocio, ¿cuándo usted la va a liberar? Ese tipo de intermediarios yo creo que también le están dando o le están mostrando a los demás intermediarios el camino para ser relevantes en la industria. Claro, es decir, la transformación no solamente es un requisito para la aseguradora, en este caso Seguros del Estado. La transformación tiene que también involucrar al intermediario. Así es. Sí, y evolucionar, transformarse, además para un nuevo tipo de cliente, un cliente más informado, un cliente más exigente, un cliente con oportunidades de encontrar o por lo menos de satisfacer sus necesidades de aseguramiento por diversos medios. Y un por cliente diversos con canales. más afanes. Además. Porque estamos en la era de la ansiedad, de la todo tiene que ser rápido, de acuerdo. Entonces, claro, nos piden a las aseguradoras hacer los procesos más fáciles. De acuerdo. Pero el intermediario también tiene que darse cuenta que algunos de sus procesos pueden ser también más fáciles y la tecnología está disponible para eso. Yo creo que lo que tú dices es claro. Aprovechemos a la tecnología para hacer que la industria gane velocidad, pero necesitamos que gane velocidad en ambos frentes. Yo voy a recoger, un poco ya para cerrar, voy a recoger algo que dijiste, Jimmy, y es el rol del intermediario. En Seguros del Estado, particularmente, la comercialización de nuestros productos la hacemos exclusivamente a través del canal mediado, o sea, a través de intermediarios, entendiendo que los productos, digamos, normativamente o a la luz de la superintendencia podemos utilizar las redes bancarias, los corresponsales, la venta directa y la intermediación. Nosotros la venta la hacemos exclusivamente a través de ustedes, a través de la intermediación. Dicho esto, para nosotros el intermediario es un canal preferente, un canal importante, un canal que consideramos debe transformarse, debe profesionalizarse, pero que es clave, un actor clave, como lo has dicho, Jimmy, en nuestro ecosistema. Particularmente para Seguros del Estado, el intermediario es relevante, es importante y estamos haciendo cosas para que sea así. Y es formación, capacitación, obviamente incentivos, obviamente desarrollo de productos, digitalización de las tareas para hacerles este proceso mucho más fácil. Yo creo que ese es el presente y el futuro de la intermediación. Transformarse en el conocimiento, en los procesos, en la tecnología, y saber que Seguros del Estado cuenta con ese canal como canal preferente. Así es, Juan, y este año 2026, como lo mencioné al inicio, es un año retador, pero lleno de oportunidades. En Seguros del Estado, y al menos en mi rol de vicepresidente de Planeación Estratégica, estamos identificando
dónde están esas oportunidades y estamos acompañando a las áreas técnicas, a las áreas comerciales, pues para que no se queden sobre la mesa, sino para que las puedan poner en práctica y muy seguramente van a encontrarse a unas áreas técnicas, unas áreas comerciales cada vez más cerca del intermediario, proponiéndole qué hacer y dónde hacerlo. Y yo creo que eso va a ser bien interesante ver cómo nos pueden copiar los intermediarios al respecto. Con un elemento adicional. Nosotros creemos en la presencialidad y nosotros creemos en ese relacionamiento de personas. Seguros del Estado está convencido de que al intermediario debemos atenderlo face to face. Para eso está nuestra presencialidad a nivel nacional. Nosotros lo que hacemos todos los días es reforzar nuestra presencia y reforzar nuestras oficinas con capital humano, con recurso, con talento para que pueda atender a nuestra fuerza de ventas, a nuestros clientes. Por último, para cerrar ya y despedir a Jimmy, invitarlos a nuestras redes sociales. Esta información la pueden encontrar a través de las redes, Instagram, Facebook, tenemos un canal de YouTube, LinkedIn. Entonces, pues nada, aquí estamos dispuestos para ustedes, invitarlos a que nos ayuden a replicar esta información a todos sus colegas. Muchas gracias y esperamos encontrarnos en otro podcast de Seguros del Estado.